para nosotros es una contradicción que los que tienen a su cargo lo público no usen lo público, pero sin embargo lo desfinancien, etcétera. Sería distinto si estuvieran obligados a usar el hospital público, a usar la escuela pública. Pero hay una contradicción, somos muy poquitos los que tenemos hijos y los enviamos a las escuelas públicas, por ejemplo. Hola, buen día. Soy David, él es Alejandro Godard y esto es ¿Qué votamos? Bueno, buen día, David. ¿Me da un poco de contexto de quién es y qué es lo que está haciendo actualmente en la política? Bueno, mi nombre ya lo dijiste, es Alejandro Godard. Yo soy secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, que es una de las fuerzas integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Yo trabajo en el bloque de diputados del Frente de Izquierda, en la Cámara de Diputados de la Nación. Me dedico a llevar las ideas de nuestra organización política, en particular ahora que hay elecciones, siendo candidato a diputado nacional. La primera pregunta sería, usted nació en Córdoba, ¿no? Y fue legislador por Cava, y ahora se está presentando por la provincia. ¿Cuánto conoce las problemáticas de la provincia actualmente? Bueno, hace mucho que vivo en la provincia, porque sí, nací en Córdoba, pero a los 20 años me vine para la provincia, La Plata. Tuve una hija allí, después me vine a Capital, pero actualmente estoy viviendo en La Matanza, precisamente acá en el municipio, en Virrey del Pino. Trabajo desde hace muchos años con las problemáticas de la provincia, así que conozco profundamente lo que pasa, la gran desigualdad que existe en la provincia, ¿no? Entre ser una de las provincias más ricas y la que tiene los mayores bolsones de pobreza y necesidades. Y un poco lo que nosotros como fuerza política planteamos es la necesidad de revertir eso y de que realmente la riqueza enorme que tiene la provincia se vuelque a solucionar los problemas de la pobreza, de la salud, de la educación, de la vivienda, que son problemas tremendos para un sector enorme de la población de la provincia. Cuando era legislador porteño, presentó un proyecto para que todos los funcionarios estén obligados a educar a sus hijos en escuelas públicas. Si es elegido ahora, ¿lo presentará también para la provincia? Sí, totalmente. Todos nuestros diputados, legisladores, provinciales, concejales, presentan este tipo de proyectos, porque para nosotros es una contradicción que los que tienen a su cargo lo público no usen lo público, pero sin embargo lo desfinancien, etcétera. Sería distinto si estuvieran obligados a usar el hospital público, a usar la escuela pública. Pero hay una contradicción, somos muy poquitos los que tenemos hijos y los enviamos a las escuelas públicas, por ejemplo, o que nos atendemos en hospitales públicos. Y yo creo que el funcionario público, porque esto no es para toda la población, pero el funcionario público tiene que usar lo público, porque no puede ser que él decida si se financia o no financia el Hospital Garrahan, por ejemplo, que ahora está en un debate, por ejemplo, a nivel nacional. Sin embargo, él no lo use, o cuando tiene algún problema con sus hijos, lo mande a una clínica privada. Y después lo desfinancie, porque claro, no le importa, porque vive en una situación de tal privilegio que no necesita lo que familias sí necesitan, porque es la única opción que tienen. Entonces creo que este es un deber de los funcionarios públicos, así como que tendrían que ganar igual que un docente, como tendrían que no tener ninguna clase de privilegios, tendrían que ser revocables cuando no cumplen los mandatos, ¿no es cierto?, en las campañas. Es decir, hay que hacer un cambio profundo para terminar con una casta que termina siendo ajena a las problemáticas de la gente, ¿no? Y en esto, como está mucho en debate la casta no son los jubilados, ni es el Garrahan, ni son la gente, ¿no es cierto?, que tiene algún hijo con discapacidad, ¿no? Las castas verdaderas son lamentablemente las que se perpetúan siempre y tienen muchos privilegios con relación a la población común. Y la tercera pregunta sería, ¿cuáles son sus propuestas en materia en educación pública? Bueno, nosotros tenemos una propuesta integral para la educación pública. Primero, nos parece que hay que aumentar los presupuestos para que los docentes y los no docentes estén bien pagos, porque es muy difícil
llevar adelante la especialización, estudiar permanentemente, cuando el docente se ve afectado por el pluriempleo, porque no le alcanza un salario y tiene que, por esa vía, estar en 2 o 3 lugares para poder llegar mínimamente a fin de mes. Por lo tanto, nosotros creemos que lo primero pasa por un aumento grande de presupuesto, que hay que discutir de dónde sale la plata, porque hay un debate. Acá parece que no hay plata, es mentira. El país tiene mucha plata. El problema es cuáles son las prioridades de los gobiernos. No es la educación, no es la salud, no es la vivienda. Entonces la plata se va en pagos de la deuda, en permitir que empresas como las mineras, por ejemplo, se lleven todo y no dejen nada para el país. No hay impuestos realmente a la fortuna, sino que hay el impuesto más desigual es el que banca las cosas de Estado, que es el IVA, que lo paga cualquier persona cuando va a comprar el pan. Y como toda la gente más o menos come el mismo pan, lo paga igual un rico que un pobre. Entonces, pero la otra es que se ha ido destruyendo a partir de muchas leyes la educación pública. Por ejemplo, se la ha provincializado, o sea, no está nacionalizada. Nosotros creemos que hay que volver a un sistema único, y esto produce muchos problemas, porque provincias más pobres les cuesta, por ejemplo, bancar más que provincias más ricas. Nosotros creemos que tiene que ser un sistema único, educativo a nivel nacional. Creemos que hay que discutir qué financia el Estado en relación a la educación privada, porque hay una contradicción. El Estado financia también la educación privada cuando la educación privada tiene fondos que vienen de la cuota que pagan, ¿no es cierto?, las familias. Sí. Pero eso, para nosotros, la educación privada, bueno, las familias que pueden acceder a la educación privada es una cosa, pero nosotros creemos que tendría que el Estado Nacional centralmente financiar la escuela pública, que es para el que no tiene recursos para ir a una escuela privada. Y lamentablemente, como se financia casi por igual la educación privada que la pública, eso va en desmedro de la educación pública. Después hay que discutir cómo hacemos partícipes al estudiantado y a los docentes en los planes de estudio, porque hay planes de estudio que no se saben de dónde salen, no hay realmente una democratización para poder lograr que se adapten a las nuevas realidades que se vive, sino que muchas veces los planes de estudio están muy focalizados en las necesidades de algunas empresas o corporaciones más que en las necesidades que tiene el país, de desarrollar, por ejemplo, gente capacitada para tomar las tareas que necesita un país que se quiere desarrollar. Entonces, hay mucho por hacer, pero arranca por el tema presupuestario. Para mí es la base, porque sin plata no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, y en segundo, su primera propuesta sería el aumento económico. Un aumento, claramente sí. Un aumento del presupuesto educativo, una prioridad fundamental. Para nosotros la prioridad tiene que ser educación pública, salud pública y vivienda, porque hay un drama social tremendo con esto. Y si hace falta sacar plata de otras cosas, se saca. Y si hace falta poner impuestos a los que más tienen, se tiene que poner impuestos a los que más tienen. Si hace falta rediscutir deuda externa, porque todo lo que se está haciendo ahora, que es de financiar completamente todo lo público, está al servicio de juntar dólares para pagar deuda. El año que viene tenemos que pagar 34.000 millones de dólares. Una deuda que nunca se investigó. Nunca se investigó. Nosotros queremos investigar porque el único juez que se animó a investigar la deuda encontró más de 2.000 ilícitos en la conformación de eso. Incluso muchos empresarios pedían deuda afuera, después no la pagaban y el Estado la nacionalizaba. Eso viene de la época de la dictadura para acá. O sea, el país se hunde porque paga todo lo que le entra, toda la ganancia que tiene el país en un concepto de deuda, de una deuda que es ilícita en su mayor parte y conformación, es usurera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, para pagar esa deuda se desfinancia todo lo público, la salud, la educación, no hay planes de vivienda, no hay asistencia social para el que más lo necesitan, y ahora estamos en una etapa ya ridícula porque estamos desfinanciando los planes, por ejemplo, de las familias que no tienen otra opción porque tienen hijos discapacitados que pedirle al Estado y el Estado se desentiende, casi como si fuera descartable, y bueno, y así podríamos hablar un hospital de excelencia como el Garrahan, los jubilados, etcétera. Esas son las variables de ajuste. Bueno, nosotros queremos invertir todo eso, que las prioridades sean, en primer lugar, educación, salud, vivienda, jubilados y todas las necesidades sociales. Y si hay que cortar
con el chorro que reciben los grandes empresarios y grupos económicos, la deuda externa, etcétera, bueno, hay que hacerlo, porque la prioridad tiene que ser nuestra gente, no los de afuera ni las corporaciones. La cuarta pregunta sería, si entra la legislatura bonaerense, ¿van a rotar los bancos? Las bancas. Las bancas, perdón. Sí. Nosotros ya desde hace muchísimos años tenemos un compromiso que es cada banca que se consigue se rota entre las distintas fuerzas que componen el frente. Esto ha sido fundamental para hacer un frente, porque muchas veces el debate de quién va primero, quién va segundo, terminaba hace muchos años impidiendo que hubiera realmente unidad entre las distintas fuerzas de izquierda. Hemos logrado eso porque tenemos, todo lo que se consigue es de todo, porque todos los que pelean para conseguir una banca tienen que ser parte de eso. Por supuesto, si se sacan muchas bancas, cada uno, ¿no es cierto?, lo tendrá, pero si saca una banca o dos bancas, que en el caso de nuestro frente, nosotros somos un frente de trabajadores, por lo tanto no tenemos 100 o 200 millones de dólares para hacer una campaña electoral y por esa vía llegar hasta el último rincón del país. Eso nos limita en la capacidad que tenemos para lograr llegar y tener acceso a bancas, aunque venimos creciendo, ¿no? Y el Frente Izquierda ya está en todo el país, tenemos cargos en la legislatura provincial, tenemos acá, por ejemplo, 2 concejales en La Matanza, concejales en muchos municipios, en el Congreso Nacional, pero cada cosa que se saca, sí, se rota entre los distintos integrantes del Frente. ¿Cómo ve la salud pública en la provincia actualmente? Hecha percha. Creo que estamos ante un problemón. Los salarios, por ejemplo, en los municipios, acá en La Matanza, que tienen los enfermeros, los médicos, son de miseria. Los municipales, por ejemplo, todo lo que es la salud municipal, hay que saber que se les paga 300.000 pesos de salario. Los médicos un poquito más, pero no mucho más. Esto hace que muchos de los médicos se vayan de la salud porque no pueden vivir, ¿no es cierto?, con eso. Y entonces cuando uno va a una salita o va a un hospital en la provincia no encuentra especialidades o tiene que esperar 4 o 5 meses por un turno, porque están bajo los presupuestos que se manejan que se le paga salarios miserables a la gente, y eso impide que haya una salud. Porque, vuelvo a insistir, si a la gente no se le paga como corresponde, se ve obligado o a irse de lo público hacia lo privado o a tener 4 o 5 empleos y por lo tanto decae la atención. Y eso es generalizado. Hay una pelea muy, muy fuerte de los médicos, hay un sindicato en la provincia que ha sido vanguardia en pelear por condiciones dignas, por aumento de presupuestos, que es la SICOP, ¿no?, que es un sindicato de los más combativos que hay en lo que es a la estructura de médicos. Por ejemplo, en la capital federal no se tiene, y tiene que ver con estas necesidades, ¿no?, de pelear porque los hospitales no se caigan a pedazos, porque si uno visita los hospitales ve que están en un estado deplorable, falta presupuesto, faltan insumos y falta salarios para los profesionales, y por esa vía los profesionales se van, y entonces mucha gente hace que se tenga que trasladar hacia otros lados, o hacia la capital, por ejemplo, si tiene un problema grave, etcétera, porque no hay una salud de excelencia que permita abarcar a la mayoría de la población. Y estamos en un momento difícil, porque como la gente está perdiendo empleos genuinos, y cuando la gente tiene un empleo más sólido, tiene acceso también a lo que es la medicina de los sindicatos. Al perderse empleos y la gente no tener acceso a ese tipo de medicina, cae en el hospital público. Entonces cada vez hay más necesidades de gente, cada vez más gente va al hospital público, y el hospital público cada vez está más desfinanciado, y eso produce que se muera gente sin una atención mínima, estando en el siglo XXI, porque no hay acceso a una salud digna. Es una barbaridad. Por eso volvemos al principio. ¿Cuáles tienen que ser las prioridades? ¿Tiene que ser la prioridad la deuda externa, o bajarle los impuestos a la sociedad rural, por ejemplo? ¿O tiene que ser la prioridad la salud, la educación pública para la gente que no tiene otra opción, porque no puede elegir irse a una privada, porque no tiene con qué irse, porque tiene empleos precarios? Muchos trabajadores están debajo de la línea de pobreza en este país, y
Y en la provincia pasa eso. La mayoría de los trabajadores son pobres. O sea, ser trabajador no implica salir de la pobreza, sino que es convivir en una situación de pobreza por los salarios bajísimos que se dan. Y no porque no haya plata, sino porque las prioridades de los intendentes, del gobernador y todo no son solucionarle los problemas a la gente, más allá de que en la campaña van a decir cualquier cosa, ¿no? Sí. La sexta pregunta sería, ¿qué tiene la izquierda para proponer en materia de seguridad? Bueno, nosotros tenemos muchas propuestas para seguridad. Primero, entender cuál es el problema de seguridad, porque el problema de seguridad está muy ligado a la pobreza también, aunque no es que los pobres, por ser pobres, son delincuentes, que es lo que muchas veces nos contestan cuando decimos eso. El problema es que la marginalidad, que es un grado superior de pobreza, cuando es ya la gente que no tiene nada, jóvenes que nacen y viven hacinados, ¿no es cierto?, entre 10 o 12 personas en un cuartito no más grande que que familias desestructuradas porque varias generaciones no han tenido trabajos estables, que no tienen salud, una educación, muchas veces ven a la sociedad como enemiga porque no les brinda nada, el Estado no está para sacarlos de esa situación, y bueno, viene un dealer y le da para que se drogue, y después le da para que venda, y eso genera, ¿no es cierto?, un círculo. Si no sacamos esos jóvenes, que son más de 1,5 millones, 2, que están en esta situación en la provincia de Buenos Aires, son un caldo de cultivo. Y muchas veces vienen las mafias a darle respuesta que no le da el Estado, los captan las mafias, ¿no es cierto? Dentro de esas mafias hay que ubicar a la policía bonaerense, por ejemplo, porque es la gran mafia de la provincia. Con esa policía, que es la que está detrás de los desarmaderos y la venta, ¿no es cierto?, de los autos robados, y manda muchas veces a chicos a robar, no se puede. Es la que controla muchas veces la droga, es la que controla el delito duro, hay que saberlo, hay que decirlo así. Por eso, cada vez que salta, ¿no es cierto?, algún policía detrás de algún delito, muchas veces nos discuten, bueno, es una manzana podrida, ¿no es cierto?, en una institución que anda bien. No, es una institución que está podrida, y todo lo que entra, las manzanas buenas, se pudren rápidamente. Incluso ha habido casos de desaparición de agentes que denuncian al comisario que tranza con los delincuentes y desaparecen, porque es una mafia. Entonces, hay que hacer una reforma tremenda en la policía. No puede ser que esta policía nos cuide, porque es una policía ligada al delito, desde las cúpulas hasta abajo. Hay que elegir el comisario por el voto popular, que es una cosa muy importante, porque la gente sabe que la comisaría está ligada al delito en la zona. La gente ve, conoce, le tiene miedo a la policía, a veces más que por ejemplo, a los delincuentes, porque sabe que los delincuentes están ligados a la policía. Entonces, hay que democratizar. La elección y revocación por voto popular del comisario es una medida fundamental para que el vecino controle, y si ve que hay algún defecto, bueno, tiene opciones para sacarse encima al comisario y para votar otro. Esa es una medida que para nosotros es muy, muy importante, que en algunos países se aplica con muy buen resultado. Elección directa del comisario por el vecino, para terminar con esta mafia. Nosotros queremos otro tipo de policía, esta hay que desmantelarla y hacer otra cosa, preventiva, o sea, que prevenga el delito, ligada a un problema también social. La justicia también está podrida en este país, lamentablemente, o sea, también hay que hacer una reforma judicial. Jueces eternos que nunca se pueden sacar, son monarcas, porque entran ahí y no se van nunca, todo lo que hagan, en general los meten los políticos de turno, porque yo que he sido diputado he visto sesiones de último año, cuando está terminando el año, donde se distribuyen los cargos para jueces o cargos para, no por idoneidad, sino por un juez que me va a ser adicto a mí o a aquel, y por eso tenemos jueces que son adictos al poder político, no a la gente que llena las cárceles de ladrones de gallina, pero no hay ninguno de los de guante blanco, que son los que realmente roban, ¿no es cierto?, en este país, porque hay connivencia. En los jueces también, hay que ir a elección directa de los jueces, a la revocabilidad, a que tengan un mandato limitado en el tiempo, que tengan que revalidar permanentemente, que la gente tenga opción a partir de sus fallos, ¿no es cierto?, de ver quién es idóneo y quién no, para terminar con esta justicia fiscal. Hay que instaurar en todos los órdenes los juicios por jurado, para sacarle el poder al juez, que es un tipo muy ligado al poder político, ¿no es cierto?, de la sentencia, sino que sea la gente, como se hace en otros países, donde sean vecinos comunes los que tengan la decisión de ver si uno es culpable o no, para romper con este tema de que acá nunca son culpables los poderosos, siempre son los pobres los culpables de todo, y esto lo vemos a diario, qué sé yo, hemos tenido presidentes. Macri subió procesado 2 veces,
En una de las causas intervine yo para que sea procesado y estaba procesado en doble instancia y sin embargo terminó siendo presidente. Y una vez que fue presidente le sacaron, automáticamente desaparecieron las causas. Está probado que había robado, que había hecho ilícitos, que había montado un aparato de inteligencia ilegal, por ejemplo. Bueno, sin embargo, así funciona la justicia. O sea, el que es poderoso, el que tiene dinero, siempre tiene recursos para entonces... hay que hacer un cambio estructural en el tema de seguridad. Yo creo que somos los únicos que vamos a las causas de fondo para terminar con el tema de la seguridad. Es más fácil hablar de mano dura, por ejemplo, ¿no es cierto? La mano dura no soluciona nada. La gente no... O sea, el que está desesperado no roba o mata porque va a ir preso más años o menos años. O sea, vos tenés que prevenir. Primero sacarle... A la juventud hay que sacársela de las manos de los narcos, de las manos, ¿me entendés?, de los mafiosos, de los que los mandan a robar. Un chico de 14 años que roba un auto. ¿Qué hace con el auto? ¿A dónde lleva el auto? Lo desarma y lo vende. Ya sé, pero no lo desarma él. Lo lleva un desarmadero que muchas veces está controlado por la propia policía, porque el chico de 14 años no tiene acceso a un desarmadero ni a nada. El chico de 14 años que se droga y después drogado sale y es capaz de matar a cualquiera. ¿Dónde consigue la droga? O sea... Hay que ir a las causas de fondo, porque si vos no vas a la causa de fondo y terminás con el problema de raíz, se va a seguir produciendo ese tema. Entonces hay que tomar políticas sociales para sacar a esos chicos de ahí con un shock de inclusión social. Es lo opuesto a lo que está haciendo ahora el gobierno nacional, que dice que el Estado no tiene que hacer nada. Va a haber cada vez más chicos que caigan en la delincuencia, en la droga y todo. Y el que sufre más no es el rico, que muchas veces está en un country y todo. Es el pobre el que sufre más la inseguridad. El que se tiene que levantar a las 4:30 de la mañana para ir al laburo es el que más, y está demostrado estadísticamente, o sea, son los pobres los que más sufren la propia inseguridad, porque viven en barrios inseguros, donde las mafias se apoderan de sectores, etcétera. Pero bueno, si no tomamos todas estas medidas en relación a lo social, a la policía, a la justicia, a sacarle al poder político la decisión de que agarra y designa un juez, un fiscal, que le es adicto a él y no a la gente. Bueno, si no tomamos esto de global, no se va a solucionar la seguridad. Le mienten a la gente en cada campaña. Hacen campaña mano dura. Bueno, y acá hay mano dura y sin embargo que hay cada vez más inseguridad. Entonces, eso no funciona, no funciona. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿qué evaluación hace el gobierno de Kicillof? Nosotros tenemos una mala impresión. Nosotros en general opinamos que el peronismo... yo entiendo que hay mucha gente, sobre todo gente mayor, que tiene el corazón peronista por lo que pasó en el 45, porque bueno, hubo un momento del país donde había mucha plata y por esa vía muchas luchas obreras terminaron con muchos derechos, la jubilación, las vacaciones y todo, pero ese peronismo no existe más, no tiene nada que ver con el peronismo actual. El peronismo actual es una suma de feudos que lo único que le interesa es bancar sus privilegios y el de los sectores que los bancan. Nosotros creemos que no va más eso. Lamentablemente, por lo que han hecho es que terminamos con un Milei, porque ¿cómo terminamos con una persona que se pelea con un niño de 12 años, como este chico discapacitado, ¿no es cierto? Putea a todo el mundo, es una persona completamente desbocada y que no tiene sensibilidad con un hospital de niños que es de excelencia. ¿Cómo terminamos con una persona? Terminamos fruto del desengaño con los que gobernaron anteriormente, que tuviendo la oportunidad de solucionar problemas no lo solucionaron. Acá tenemos más del 50% de pobreza en la provincia. 7 de cada 10 jóvenes son pobres, o sea, y eso es... Y el peronismo ha gobernado prácticamente desde la vuelta de la democracia para acá, prácticamente con pocos intervalos ha sido el que ha gobernado. Entonces, son responsables de esa situación. Se entiende por qué mucha gente, harta de todo eso, termina votando cualquier cosa para sacárselos de encima. Entonces, nosotros creemos que no hay que votar cualquier cosa, porque incluso ya empieza a haber también desengaño con Milei. Por eso crece la abstención.
La gente no está yendo a votar. ¿Por qué no va a votar? Porque no cree ni en el que gobierna la provincia, en un Kicillof, ni tampoco el que se propone como alternativa como un Milei. Entonces, ¿qué dice la gente que dice son todos lo mismo? Acá hubo un hecho, ustedes son muy jóvenes, pero pasó también un fenómeno de abstención que terminó en una gran revuelta popular que fue el 2001, donde cayeron 5 presidentes en el lapso de unos meses. Vamos hacia eso, porque hay un desengaño global con toda la clase política. Entonces, nosotros creemos que hay que cambiar a fondo. Y para cambiar hay que discutir qué medidas hay que tomar, y volvemos a lo mismo, ¿cuáles son las prioridades? Todos hablan, pero hacen más o menos cosas parecidas, porque no es la prioridad la gente, no es la prioridad solucionar los problemas, sino es la prioridad para cada uno es que el sector que lo bancó económicamente siga teniendo privilegios. Y quedar en buenas relaciones con el Fondo Monetario, con la sociedad rural, no va. O sea, hay que tocar esos intereses para que pueda haber la posibilidad de que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, que hoy no la tiene en el país. Queda en una letra muerta eso de que somos todos iguales. No somos todos iguales ante la ley, no somos todos iguales ante la educación, ante la salud. Hay gente que tiene posibilidad de educarse, gente que no la tiene y que por lo tanto está condenado, chicos que no cumplen con los nutrientes esenciales para desarrollarse cognitivamente. O sea, hay que saberlo, que hay chicos que en esta provincia, que es riquísima, no tienen los alimentos necesarios para desarrollarse y tener las mismas posibilidades cognitivas que el resto. O sea, tenemos y somos un país que tiene posibilidades de crear alimentos para cientos de millones de personas y pasa hambre la mitad de la población. Y todos han sido responsables. Por eso nosotros desde la izquierda lo que decimos, la gente tiene que animar a cambiar. No puede, o sea, si sigue con lo mismo, no puede pedir un resultado distinto. Entonces hay que animarse a cambiar. Nosotros a la izquierda no nos comemos los chicos crudos, no somos gente violenta, todo lo contrario. Nosotros lo que proponemos es una cosa muy simple. La riqueza del país tiene que quedar para solucionar los problemas del país, porque no puede ser que un país riquísimo tenga gente pobre. Y tampoco puede ser que el 1% de la población acumule riquezas extraordinarias por los acuerdos que tienen con los gobiernos de turno y con esto, mientras el resto se muere de hambre. Entonces hay que decidir, ¿queremos un país para un 1% o queremos un país para que todos podamos vivir bien? Bueno, hay que tocar esos intereses. Pero ese 1% es el que está detrás de los distintos gobiernos. Entonces hay que tocar esos intereses, hay que sacarlos, ¿no es cierto? Y si tienen que perder para que el conjunto pueda vivir en condiciones humanas, que es lo que planteamos nosotros. Y la última pregunta de esta dinámica más formal sería, ¿qué votamos cuando votamos al Frente de Izquierda? Primero votamos listas de trabajadores, porque nuestras listas están llenas de trabajadores, de médicos, enfermeros, docentes, jóvenes, porque hay muchos jóvenes en nuestras listas, gente que vive en los mismos barrios donde vive el conjunto de la gente, que se atiende en los hospitales públicos, que lo que decimos lo hacemos, y que estamos convencidos de que hay que producir cambios muy, muy grandes. Nosotros no peleamos para enriquecernos nosotros y lo demostramos con este tema. Por ejemplo, las bancas para nosotros no son un objetivo de nuestras listas. Por eso las compartimos, o sea, por eso cada banca que sufrimos, o sea, nosotros no estamos más de 6 meses, un año en una banca y se la pasamos a otro compañero. Nuestro objetivo es producir los cambios de fondo. Yo creo que si votan al Frente de Izquierda hay gente que no se va a dar vuelta como una media. Todos vemos espectáculos que son realmente bochornosos de los opositores votándole las leyes al oficialismo, saliendo a la calle a decir que están en contra, pero después dándole los votos. Con el Frente de Izquierda tienen garantía. Nosotros no cambiamos, nosotros somos coherentes con lo que opinamos, vamos a defender al vecino, vamos a defender al trabajador, al estudiante, en cada una de las instancias donde nosotros estamos. Si nos eligen como concejales, que acá en La Matanza, y tenemos la muestra porque lo hemos hecho, vamos a defender el hospital público, vamos a defender que el asfalto no llegue solo a un sector, sino que realmente llegue hasta el final, que haya planes de vivienda. Y lo mismo vamos a hacer desde la Cámara, ¿no es cierto?, de la provincia, donde también estamos y también hemos peleado porque se aumente a los médicos, a los docentes, los presupuestos en salud, en educación.
vamos a estar cada vez que alguien nos necesite, porque no somos gente que nos quedamos en los despachos, sino que realmente vamos a los lugares y eso nos lo reconoce la gente. Somos los que siempre estamos, cuando hay un problema, desde cuando le cortan la luz, cuando la gente se queda sin trabajo o cuando reclaman en un hospital, ahí estamos, siempre estamos nosotros. Pues somos gente que creemos que los cambios no se dan solo desde los recintos, sino que se dan también en la calle, movilizados peleando por los derechos que nos corresponden como seres humanos, porque todos tenemos derecho a tener una vivienda digna, tenemos derecho a tener educación para nuestros hijos, salud de calidad, ese derecho es un derecho inalienable que tenemos todos. Y bueno, tenemos que pelear por esos derechos. Y nosotros somos gente que vamos a estar atrás de cada uno. Tenemos derecho a tener tiempo libre también, porque no puede ser que con un salario miserable condene a la mayoría de la población a tener 2 o 3 trabajos. Se ha perdido las 8 horas, que era una conquista histórica de hace 100 años, se ha perdido prácticamente. Porque la gente tiene que trabajar en 2 o 3 trabajos, súper explotarse. No tiene derecho prácticamente ni posibilidad de ir al cine, de ir al teatro, de pasear, de conocer otros lugares. Solo un pequeño sector tiene posibilidades de eso. Bueno, nosotros queremos que todo el mundo tenga ese mismo derecho. Todos tenemos que tener el derecho a vivir dignamente. Bueno, y para terminar, que este formato más cuadrado, por así decirlo, tenemos unas preguntas que nosotros llamamos el quiz Radio World, que constaría de 3 preguntas. La primera sería: nosotros leímos que usted es fan de Boca. Totalmente. Desde hace años. Y la pregunta es: ¿usted puede reconocer una remera solo con verla y decir de qué temporada es? No creo que tanto, para tanto. Una icónica. Agarramos una muy icónica que es un emblema, por así decirlo. Bueno, como están muy ligadas a las empresas que están detrás, ¿no? Sí. La de Benson me gustaba mucho. Esta remera, ¿podría decir de qué temporada es? Ay, me mataste con eso. Tal vez la Oda, que es la compañera que me hace prensa, sí, porque es más fan que yo todavía, sí. Podría reconocer de qué temporada es. Ok. Esta remera es la del 2000-2001, creo que era. La de cuando Riquelme hizo el topollillo. El topo. Por sí. eso decimos que es icónica y es un emblema, por así decirlo. La siguiente pregunta sería: ¿cuántos partidos tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos partidos, municipios? Sí, y tenemos opciones para esta. Sería la opción A, 114, la opción B, 127 y la opción C, 135. 135. Sí, esa es la opción correcta, la C. Y la última sería un desafío musical. Vamos a ponerle una canción que sería actual, que son las que escuchan los jóvenes, y le damos opciones dependiendo de cuál es. ¿Y es la canción o el artista? Puede ser el artista o la canción, la que usted decida. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas. No es vos, ¿no? ¿Cómo? No es vos, ¿no? No. No es un artista nacional, es alguien de afuera. No, me mataste. No. Vos pensás que tengo 61 años, ¿no? Sí. No, pero es una canción que está pegada actualmente. No, sí, la escucho en la radio, sí. Pero no voy a decir algo que no me gustaba que me digan a mí cuando yo era joven, que era qué música escuchar tan fea, porque si no quedaría como un viejo de cosas. Pero los gustos musicales están muy, muy ligados a la edad. Aunque esta la escucho. Yo tengo una hija más grande y un hijo más chico, ¿no? Sí. Y el hijo más chico escucha esto, pero no es lo mío, no es lo mío. Es una de 3, creo que acerté. Una de 3. No hay problema, está bien. La última era la más complicada para mí en sacarla. No, y la otra también, porque yo soy socio de Boca. Por mi actividad me cuesta mucho ir a los partidos, entre otras cosas porque tendríamos que tener una cancha más grande. Soy fan de Riquelme, pero creo que Riquelme ya está mal, porque si sigue así Boca, estamos jodidos. Pero no soy tan detallista, así que me pescaron. Bueno, entonces ya terminamos con la entrevista. Bueno, gracias por todo.